Una bendición volver a estar con cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de tener el estudio este jueves, continuar más bien con el estudio que hemos iniciado ya en la primera carta a los tesalonicenses. Ok, ya se ha hablado bastante, sabemos que Pablo es quien escribe la carta a los hermanos que están en Tesalónica, una iglesia que recibió el evangelio y lo abrazó con seriedad y con compromiso. Simplemente fueron 3 semanas las que el apóstol Pablo estuvo compartiendo en eh, la ciudad de Tesalónica, suficiente para que estas personas pudieran abrazar el evangelio como lo hicieron. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir este estudio que he titulado de acuerdo a la porción bíblica que vamos a estar estudiando, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a conectar los últimos versos del 4 con los primeros del 5. Hay una porción allí que está ya seccionada por lo menos por algunos editoriales y Reina Valera del 60 lo une de esta manera. Capítulo 4, versículos del 13 al 18 y luego brincaremos al capítulo 5, donde estaremos tomando del versículo 1 al 11. Vamos a ponernos en las manos del Señor y dejar que Él sea el que pueda acompañarnos en esta hermosa aventura del estudio de la palabra. Me acompaña, quiero orar por usted. Padre, muchas gracias por la bendición que me vuelves a dar, primero de haber estudiado tu palabra, de haber preparado este material, de aprender y sobre todo ahora ser un instrumento, un facilitador para todos aquellos que tienen la oportunidad de poder ser guiados por el Espíritu Santo y por tu servidor en el estudio de tu palabra. Si hay alguien que está enfermo, que está triste, que está atribulado, que está cargado, yo pido que tú en este momento lo acompañes. Oro por las viudas y por los huérfanos, como por las familias y los hombres y mujeres que hoy se dan el espacio de acompañarnos en este tiempo. Padre, que todo aquello que nos aterra, como por ejemplo la muerte, pueda ser vista después de este estudio de otra manera, una manera diferente, una manera bíblica. Gracias por las palabras del apóstol Pablo, gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad para ministrar tu palabra. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amado y amada, que ha tomado el tiempo para escuchar este estudio de la palabra del Señor. Bueno, déjeme decirle que normalmente suelo poner un título para poder tratar de reunir una idea principal. Título en esta ocasión es Esta es la esperanza que nos sostiene. Esta es la esperanza que nos sostiene. De eso vamos a hablar. Hemos venido hablando de esta iglesia, que es una iglesia definitivamente ejemplar. Un grupo de hermanos que, como dije al principio, abrazaron el evangelio con mucha seriedad y también con compromiso. Pero abrazar el evangelio, hacerlo con seriedad y hacerlo con compromiso, no quiere decir que nosotros necesariamente lo vayamos a entender todo o que no tengamos temores o preocupaciones. ¿Quién dijo eso? Si las preocupaciones, los temores son parte de nuestra naturaleza. En el proceso y mientras nosotros crecemos, muchas de nuestras dudas, conforme vamos creciendo en el tema del evangelio, muchas de estas dudas, muchas de estas angustias se van disipando mientras nos fortalecemos en el Señor con una verdadera esperanza motivadora, que es de lo que nosotros queremos hablar precisamente en esta ocasión. Quiero leer el texto, quiero permitirme leer el texto, son pocos versículos, quiero hacerlo en la traducción Reina Valera del 60, que es la conocida como la viejita, y quiero hacerlo de alguna manera por lo menos interesante para destacar algunas cosas que se han enseñado, predicado o por lo menos se han leído en otras ocasiones. Dice así el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el verso 17, luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Continúa el capítulo 5 y leo para ustedes los primeros 11 versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Termina con las mismas palabras con las que termina el verso 18 del capítulo 4, parecidas, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a tratar de hacer un bosquejo y vamos a ir haciendo preguntas sobre lo que hemos leído, y me permitiré tratar de ir explicando lo que considere que merece un poquito más de explicación. Pablo inicia esta sección hablando de la muerte. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Qué es la muerte? Bueno, yo sé que para nosotros la muerte es un tema que no es bienvenido. No nos gusta hablar de la muerte. Pero el apóstol Pablo viene a darnos una perspectiva bíblica de lo que es la muerte, definiéndola como un sueño profundo. Y quiero compartir algunas características que le dan sustento a este concepto de muerte como un sueño profundo. En primer lugar, la muerte y el sueño tienen una tremenda similitud. Hay una similitud definitiva y precisa entre el sueño y la muerte. Por ejemplo, un cuerpo muerto es un cuerpo que está allí, pero a la luz de cualquiera podría decir perfectamente bien que está dormido. O sea, un cuerpo muerto y un cuerpo dormido de alguna manera son realmente muy parecidos. Alguien que duerme no deja de existir, está, pero no está en un momento de conciencia. Pero de la misma manera, la persona que muere tampoco deja de existir. No sé si usted está captando esto, pero la enseñanza del apóstol Pablo es que los muertos no dejan de existir. Existen, pero en otro estado. Y así como el sueño es temporal, la muerte también lo es, por la enseñanza de la misma palabra de Dios. Entonces, tanto los que duermen en el sentido literal, en algún momento se despiertan, de la misma manera los que mueren están en un estado de inconsciencia, están dormidos, si usted permite que
la enseñanza del apóstol Pablo cobre sentido y un día se levantarán, así como las personas que duermen. La palabra que se traduce como dormido tiene su raíz en una palabra griega que significa echarse o acostarse. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la palabra resurrección, que debe entenderse solo como resurrección del cuerpo, es una palabra muy parecida. La palabra resurrección significa levantarse, ponerse en pie. Y solo un cuerpo puede ponerse en pie en la resurrección. Algunos decían que el espíritu y el alma también van a resucitar. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el cuerpo va al polvo, el cuerpo muere y el espíritu vuelve a Dios y el alma vuelven a Dios. Para tratar de jugar un poco con esta idea y tratar de clarificarla, el autor C.S. Lewis, de forma muy irónica, pregunta a los que sostienen esta teoría de que el espíritu y el alma mueren, o sea, que también duermen, que no es cierto. Entonces él pregunta irónicamente, ¿qué posición adopta el alma o el espíritu cuando se acuesta en la muerte? ¿O qué posición adopta el espíritu cuando se levanta en la resurrección? Si usted quiere creer en el sueño del alma, dice C.S. Lewis, debe explicar cómo puede acostarse el alma y después levantarse. Obviamente, la palabra dormido se refiere exclusivamente al cuerpo. Los primeros cristianos adoptaron una hermosa palabra para referirse a los lugares en donde enterrarían a sus seres queridos. La palabra es una palabra, en el idioma griego es la palabra koimeterion. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que realmente importa? Lo que significa esa palabra es una casa de descanso para extranjeros, un lugar para dormir. Eso era lo que tenían los primeros cristianos en su mente cuando pensaban en un lugar como el que nosotros conocemos como el cementerio, que fue la palabra que después de ir evolucionando la palabra griega y pasando a otros idiomas, a nosotros nos llegó la transliteración de cementerio. Entonces, cementerio no es otra cosa más en el sentido original de aquellos primeros cristianos que un lugar, una casa para los extranjeros. Y los extranjeros son personas que no pertenecen allí. Y Pablo tiene clara la idea de que somos peregrinos, solo estamos de paso por este mundo. Entonces el cementerio es un lugar para dormir, pero un día esos que duermen se levantarán, enseña el apóstol Pablo. Es justo reconocer que en la ignorancia no hay ninguna ventaja y muchos hemos sido ignorantes y continuamos siendo ignorantes porque hay tanta información que más bien nos desinforma. Pablo no quería que los nuevos creyentes tesalonicenses fueran ignorantes con relación al tema de la muerte. Si ustedes saben que la muerte es real, ahora les vamos a enseñar bíblicamente lo que es realmente la muerte. Había en Tesalónica muchos conceptos en relación a la muerte como una etapa sin esperanza, básicamente. En el mundo pagano no tenían esperanza. Para ellos la muerte era algo terrible y hoy seguimos siendo todavía impregnados por ese tipo de conceptos. La muerte es lo más terrible que nos puede suceder. En Tesalónica se encontró una inscripción que voy a permitirme leer para ustedes. Decía: después de la muerte no se puede volver a la vida. Después de la muerte todo se acaba, no se puede volver a la vida. Después de la tumba ya no nos vemos más. Esta era la mentalidad de los que vivían en Tesalónica. Hay un poeta griego, se llama Teócrito. Él escribió: las esperanzas son para los vivos, los muertos están sin esperanza. Esas eran las creencias que tenía el mundo antiguo en relación a la muerte. Eran tristes y además pesimistas. El apóstol se permite aclarar el tema de la muerte
y la diferencia que existe entre una persona que ha puesto su confianza en Jesús y otro que no lo ha hecho. Hay un abismo de diferencia, de distancia. Continúo diciendo que Pablo los afirma en una esperanza sólidamente fundamentada. Él dice, necesitamos creer en Jesucristo. Creer en la muerte de Cristo no es suficiente. Si nosotros creemos que Cristo murió, está bien, Cristo murió, pero eso para darle sustento a nuestra esperanza de fe no es suficiente. Pero creer que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida juntamente con Él, esto sí le da satisfacción a nuestra necesidad espiritual. Por eso Pablo anima a los tesalonicenses a creer en la resurrección de un cuerpo inmortal por y para la eternidad en Cristo Jesús. Sabemos y conocemos que existen tres tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física, es la muerte a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Pablo les dice, no estén tristes por los seres queridos que mueren, no estén tristes si estos seres queridos han determinado entregar sus vidas a Jesucristo. No estén tristes, ellos duermen, pero un día se levantarán. Esta es la primera muerte, que es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual, que es la separación entre Dios y los hombres por causa del pecado. Pero hay una tercera muerte, que es la separación de Dios, pero de manera eterna, donde no hay vuelta atrás, donde definitivamente ya el juicio determinará que no volverá el hombre nunca más a ver a Dios. Esto es terrible, pero Cristo es nuestra esperanza. Y si ponemos nuestra esperanza en el hombre indicado, podremos estar tranquilos. Repito para usted, si ponemos nuestra esperanza en el hombre indicado, podremos estar tranquilos. Otra idea, tal vez una cuarta idea de todo lo que estamos queriendo recapitular de este texto. Si pensamos en los que partieron primero, o sea, los que han muerto, que Pablo lo define o lo asemeja con un sueño profundo. Si nosotros pensamos en los que han muerto primero y hacemos la correlación con el regreso del Señor, entonces tendremos que decir que ellos tienen la prioridad. Pablo enseña a los tesalonicenses que morir es una etapa de la vida. Todos los que vivimos moriremos. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No se puede morir sin antes estar vivo. Por eso el ciclo de la vida es nacemos, crecemos, nos reproducimos en la mayor parte de los casos y morimos. Y ahí se cierra el ciclo. Y cuando llegue el momento, los que han partido primero, ellos tendrán la prioridad en el día de la resurrección. De hecho, Pablo tenía una convicción interesante en cuanto a la venida del Señor. Él pensaba que era una cuestión de tiempo y él estaría vivo en el momento de la llegada del Señor por segunda vez. Él lo creía. Eso le da sentido a la frase nosotros, dice Pablo, incluyéndose él. Porque Pablo pensaba que la venida del Señor era un hecho histórico divino en el cual él tomaría parte durante su vida. Por eso dice nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, entonces seremos arrebatados, porque él pensaba que también estaría vivo para ese momento. ¿Cuál es el mensaje que Pablo desea comunicar? El mensaje por lo menos central y el mensaje integral. Pablo deseaba animar a los tesalonicenses, además de darles un verdadero mensaje de esperanza. En Cristo hay esperanza, independientemente y a pesar de la muerte, porque la muerte no es otra cosa más que un sueño profundo, pero que en su momento, al sonar de la final trompeta,
Los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán primero. En nuestro siglo, este mensaje sigue siendo un mensaje vigente, una esperanza para todo cristiano hoy. Algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber despedido a seres que amamos. Hoy son días difíciles, son días de incertidumbre. No sabemos quién será el próximo, nunca lo hemos sabido. Pero yo le aseguro, si usted ha puesto su confianza en el hombre indicado, en Cristo Jesús, aun cuando esté muerto, dice la Biblia, todo aquel que muere en Cristo vivirá. La palabra del Señor es que vivo o muerto, todo creyente presenciará el glorioso evento del regreso del Salvador. Esta esperanza está dada explícitamente en la palabra. Y todos aquellos que tenemos esa certeza de que la parucía se dará, o sea, la segunda venida, tendremos también la misma esperanza. La pregunta, ¿cómo y cómo será este evento? Comienza la Biblia a describir. Y lo que podemos decir es que hay mucho morbo en esto. Muchas personas quieren ver esto como algo sensacionalista. Bueno, déjeme decirle, no podemos negar que no es para menos. Esto es algo sensacional, pero no desde la perspectiva de esas personas que tienen su mente llena de ciencia ficción. Esto es real. La narración es sumamente dinámica. Notemos, este evento será un evento grandioso. La venida del Señor Jesús será un evento grandioso, sin precedentes, un evento único en la historia, indescriptible. No tenemos mente para poderlo describir. Es imposible, además de ignorar, dice la Biblia, todo ojo le verá. El Señor vendrá con toda autoridad y este evento será incluyente. Escuche, no excluyente. Incluirá a todos los seres de la tierra. Este evento será un evento grandioso. ¿Saben por qué? Porque el Señor descenderá, el Señor Jesús descenderá. Esta palabra es antónima o contradictoria o diferente en su sentido a la palabra ascender. La palabra ascender, de alguna manera, en su práctica la tenemos en Hechos 1:9, cuando dice la Biblia que Jesús ascendió en una nube y le vieron perderse en el cielo. En esta ocasión, la Biblia nos narra que Él descenderá, bajará, porque la palabra se cumple. Pero esta voz de mando que la Biblia dice que el Señor trae es una voz de autoridad, como la voz, o por lo menos como la autoridad que se describe en Mateo capítulo 28, verso 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesús. La aclamación divina es una voz de mando que obedecerá y se cumplirá. El apóstol busca expresar en palabras lo indescriptible y describir lo indescriptible. Busca expresar lo indecible y describir lo indescriptible. La voz que manda en este versículo es la voz de un militar cuando da una orden. Jesucristo no vendrá como el Cordero, vendrá como el conquistador de la muerte y va a ordenar que todo creyente, vivo o muerto, pueda presenciar este momento glorioso de su retorno. No hay otra escritura que sea más clara en tratar de graficar lo que se dará en este evento. La voz que da el mando es una voz de urgencia, como de un arcángel, dice la Biblia. Algunos identifican a Miguel, el arcángel Miguel, que aparece en Judas 9. Judas solamente tiene un capítulo, entonces en el versículo 9. O en Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Esta trompeta de la que se habla aquí es
una trompeta que también ha sido mencionada ya, por ejemplo, en Corintios. Primera de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiero resumir este acontecimiento. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que primero el Señor descenderá con poder. Segundo lugar, los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Luego, los demás, si nosotros estuviésemos o si no estamos, los que estén, dice Pablo, serán arrebatados en el aire. Luego, juntamente con los que resucitaron primero, van a formar un solo equipo y finalmente estarán para siempre con el Señor. Por esta razón, que de por sí es suficiente, el apóstol les pide que se alienten unos a otros, que se animen unos a otros, porque lo que sigue es mucho mejor. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Ahora la gran pregunta, empieza el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 5. La gran pregunta: ¿cuándo será todo esto? ¿Cuándo descenderá el Señor Jesús? ¿Cuándo volverá? Hemos escuchado por muchos años. Los predicadores hemos dicho, hemos exhortado a las iglesias, hemos enseñado a los grupos, a las familias: Cristo viene pronto. La pregunta es: ¿cuándo será todo esto? Pablo dice: no es necesario que os hable de esto. Pablo les había compartido el mensaje y probablemente dentro del mensaje el apóstol les enseñó que Jesús vendría repentinamente. ¿Qué significa la palabra repentinamente? Tengo algunos sinónimos para ustedes. La palabra repentinamente significa súbitamente. Si se vuelve todavía compleja la palabra súbitamente, tenemos otra palabra: inesperadamente. En ese momento vendrá el Señor de forma imprevista, sin que nadie lo espere, sin que nadie lo anuncie. De pronto aparece el Señor en su segunda venida. Aquí vale la pena recordar aquellos textos de Mateo, donde Mateo nos habla en el capítulo 25 del 1 al 13 sobre la linda y hermosa parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las primeras 5 tuvieron preparado su aceite, su combustible para esperar al novio, al Señor que vendría. Y se daría entonces el gran matrimonio espiritual. Bueno, estas 5 prudentes representan precisamente a aquellos que están velando despiertos, pero las 5 insensatas son precisamente las que no cuidaron, las que no se preocuparon y van a ser sorprendidas en el momento en que el Señor venga. Pero también en Mateo 24:43 nos advierte en una forma comparativa de un padre de familia, el cual, si supiera la hora en la que vendría el ladrón, indudablemente se mantendría velando. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando este momento llegue? Los últimos versículos comienzan a darnos una serie de contrastes. Ustedes están en la luz, no son hijos de las tinieblas. Ustedes son sobrios, no son borrachos, no se embriagan. De ustedes tengo una gran expectativa, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es la actitud que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener? Velar y no dormir. Eso significa estar preparados. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos hijos de luz y no hijos de las tinieblas. Pablo los anima a ser consecuentes con lo que son. Si son hijos de luz, vivan como hijos de luz. Nosotros que somos creyentes tenemos que vivir como creyentes en Cristo, poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en el lugar correcto, en el hombre indicado, que es Cristo Jesús. Pablo concluye diciendo a los hermanos de Tesalónica, verso 11, lo quiero leer en 2 versiones. Bueno, la versión Reina Valera del 60 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis.
O sea que nuestra conversación tiene que ser precisamente animándonos unos a otros y edificándonos, como ya ustedes lo están haciendo, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Quiero leerla en Dios habla hoy, dice, por esto anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Y mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Así que aliéntense y edifíquense. Hay varios verbos que se han utilizado en las tres versiones. Anímense, fortalezcanse, edifíquense y aliéntense. Pablo nos deja un mensaje claro, sumamente claro en cuanto a la muerte y segunda venida del Señor. El mensaje es sumamente simple, amados. Si ustedes han confiado en el hombre correcto, no tienen de qué preocuparse. Quiero concluir leyendo una historia, un artículo que encontré por allí muy interesante. Se llama El pavor a la muerte. Una película de Alfred Hitchcock cuenta la historia de una mujer que estaba en la cárcel. Ella estaba en la cárcel por haber cometido un asesinato. Ella conoció a un prisionero anciano que tenía la responsabilidad de enterrar a los que morían. Le sobornó para que le ayudara a escapar. ¿Cuál era el plan? Con el próximo muerto, ella iba a ponerse dentro del ataúd junto con el cadáver. El día después del sepelio, el sepulturero, el preso que se encargaba de enterrar a los muertos, él iba a regresar para sacarla. Todo sucedió como lo habían planificado, hasta que la espera de su regreso tardó tanto que ella, preocupada dentro del ataúd, prendió un fósforo dentro de la caja. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando miró el cadáver, se dio cuenta que era el mismo viejo, el enterrador que ahora había fallecido. La película termina con gritos de desesperación por parte de la mujer, porque ella cometió el error de confiar en el hombre equivocado. Si nosotros estamos listos, esperando la venida de Cristo, este hecho nos debe de animar y nos debe de alentar. Si no fuera así, estamos justificados para tenerle pavor a la muerte. Quiero bendecirlo, quiero orar por usted. Quiero decirle que lo mejor aún está por venir. Si nosotros morimos, dice la palabra, y morimos en Cristo, vamos a dormir. Pero un día, cuando el Señor descienda con voz de mando, con trompeta y con toda su autoridad, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados, estaremos para siempre con el Señor Jesús. Quiero bendecirlo, quiero orar por usted. Padre, gracias porque nos das la linda oportunidad de ministrar tu palabra. Hoy, Señor, gracias por la esperanza que tú nos das, una esperanza que está en Cristo Jesús. Hemos elegido colocar nuestra fe en ti y queremos disfrutar de tu bendición todos los días. Por hoy te damos gracias, por nuestras familias, por nuestros hijos, por las personas que nos rodean. Gracias, Dios. Una vez más tu palabra se recibe con poder y la unción del Espíritu Santo. A ti te damos la gloria, Padre. Toda la honra, y esta oración la hacemos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Señor, ha bendecido ya su vida. Espero que nos podamos ver la próxima vez.